Muy buenos días, estimados aprendices. Bienvenidos a la sesión en línea programada para el día de hoy. Un saludo especial a José David, igualmente a Yanif, quienes se encuentran vinculados a la presente sesión en línea. En la medida que vayan llegando los compañeros, vamos a darle acceso. Voy a compartir la pantalla para poder compartir de esta manera las actividades que tenemos para la presente semana. Mi nombre es José Ancísar Aguirre Araque, soy instructor virtual del programa de formación Cuentas Contables y durante estas 4 semanas estaré siendo el orientador del proceso formativo. Soy contador público de profesión, administrador de empresas igualmente graduado, especialista en dirección financiera y desarrollo organizacional, con experiencia de más de 10 años en el sector de la educación, principalmente en temas de formación virtual a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Bienvenidos entonces. Voy a cerrar la cámara para mejorar la señal. Como siempre, entonces vamos a ingresar a nuestra página. Cada vez que vamos a desarrollar nuestras actividades, tenemos que ingresar a la página, la plataforma en la cual nosotros vamos a colgar las actividades y desarrollar algunas que son online. Ingresamos entonces a través de Sena Virtual. En Sena Virtual nos aparece sena.territorio.la. Vamos a darle clic en Sena Virtual Territorio y nos lleva a la plataforma. En la plataforma siempre encontrará un anuncio sobre información importante que el SENA quiere entregarle a los aprendices, y para ello, para eliminar esta publicidad, esta información, este banner, vamos a darle clic en la X del anuncio a fin de poder continuar con la plataforma. Entonces le damos clic en el anuncio, en la X, y cerramos el anuncio. Vamos a bajar hasta donde encontramos ingreso a cursos LMS SENA. Al ingresar al curso LMS SENA nos van a pedir nuestro usuario, que es el número de documento de identidad, y la contraseña. Valga indicar que es la misma información con la cual accedemos a SENA Sofía Plus, es decir, cuando hicimos nuestra inscripción. Le damos ingresar y al ingresar encontramos otro banner, en este caso un banner más pequeño de publicidad, el cual igualmente debemos cerrar para poder acceder a la plataforma. De esta manera ya estamos en la plataforma. Aquí pueden ver que en este momento tengo 5 cursos: contabilidad, recursos financieros, reconocimiento de recursos financieros, cuentas contables, ingresos y gastos personales y venta consultiva. El curso que estamos con ustedes compartiendo es cuentas contables. Ingresamos y vamos a ver los anuncios. Los anuncios son información importante que el instructor coloca para que los aprendices estén enterados de las diferentes actividades que estamos pendientes de desarrollar o que desarrollaremos en el transcurso de la semana. El primer anuncio que encontramos, o sea, el último que desarrollamos, fue la invitación a la videoconferencia que desarrollamos el día de hoy, de 7 a 8 de la mañana, y que tiene como tema la bienvenida y de resolver inquietudes sobre qué son las cuentas contables. En los diferentes anuncios aquí tenemos las evidencias que debemos tener durante la presente semana. Es así como encontramos la actividad evidencia 1, foro temático, cómo se identifican las cuentas contables, y el taller 2, conceptos y cuentas, ¿cierto? Entonces, en el primero vamos a verlo ahora más adelante cómo se desarrolla. Tenemos a Patricia Romero.
En el siguiente banner o anuncio, perdón, encontramos la revisión del reglamento del aprendiz. Tenemos igualmente la lectura completa de los elementos del curso, la bienvenida al programa de formación virtual. Al darle ver más, podemos de esta manera ver las reglas de juego, las atenciones sincrónicas, el tema correspondiente a las actividades iniciales, en donde es importante actualizar los datos personales, participar en el foro social y realizar los sondeos previos. Igualmente, la importancia de verificación de los datos personales en razón a que el curso se certifica con la información que usted tiene registrada en Senasofía. Un instructivo sobre cómo acceder a la plataforma, ver más y encontramos más anuncios al respecto sobre la bienvenida al programa de formación. Los anuncios siempre van a ir con copia a un correo electrónico, el correo electrónico que ustedes tienen registrado y del cual al cual les llega la información correspondiente de las diferentes actividades y del programa de formación como tal. Para acceder al material y a las actividades, siempre vamos a ingresar por contenido del curso. Entonces, siempre que vamos a desarrollar actividad de cualquier semana, debemos ingresar a través del enlace contenido del curso. Ya en contenido del curso nos lleva a la carpeta del proyecto. En proyecto están las subcarpetas de información del programa, cronograma, las actividades iniciales, las actividades 1 a la 4, los enlaces para las sesiones en línea, la biblioteca, los tutoriales y el software del programa necesario para poder desarrollar algunas actividades tales como las actividades interactivas que tenga la plataforma. Vamos entonces a ver la información del cronograma. Abrimos la carpeta que es azul y el archivo está como con una hoja y lápiz, que es en este caso el cronograma. Aquí nos indica que hay un solo enlace, ¿cierto? Y aquí lo podemos ver. De pronto en el celular lo ven un poco pequeño, ustedes lo pueden descargar a través de la ventana externa y aquí le podemos dar más para poderlo observar. Entonces, la primera actividad estaremos previsto que se haga hasta el 13 de septiembre, desde el 8 hasta el 13. Sin embargo, recuerden que la plataforma estará aperturada hasta el día 5 de octubre. Y para recibir evidencias el 3 de octubre. Es decir, que estas evidencias, si no se pueden desarrollar entre hoy y mañana, las pueden continuar desarrollando y no tendrá ningún inconveniente en el proceso de calificación. ¿Por qué se hace la sesión en línea hoy? Porque iniciamos básicamente el día jueves, ¿cierto? Mientras jueves y viernes se hace el alistamiento, ustedes ingresan, les llegan los diferentes correos electrónicos, la información correspondiente a la sesión en línea que debe entregarse 2 días antes, daba como fecha el día de hoy. Sin embargo, no hay inconveniente respecto a la fecha de entrega de las evidencias. La primera actividad tiene que ver con la actualización de datos, que lo vamos a ver más adelante, la presentación en el foro social y la realización del sondeo de saberes previos. La actividad como tal corresponde al videoconferencia, que son las cuentas contables, y participar en el foro temático y enviar el taller conceptos y cuentas, que igualmente revisaremos más adelante. La próxima sesión en línea la tendremos el 14 de septiembre y la tercera el 20 y finalizaremos con la sesión del 26. Entonces ahí están las 3 sesiones en línea siguientes y los diferentes productos de evidencia de conocimiento y evidencia de producto que se deben entregar en cada una de ellas. Volvemos entonces a proyecto. En proyecto vamos a actividades iniciales y en actividades iniciales vamos a encontrar 3 enlaces.
Este primero tiene que ver con las instrucciones. Le damos clic en siguiente y aquí nos va a entregar un paso a paso de cómo hacer la actualización de los datos. Inicia desde el enlace para ingresar a Sena Sofía. Ingresamos con nuestro usuario y contraseña y en calidad de aprendiz vamos hasta registro y en registro vamos a validar la información que tenemos registrada y de esta manera poder hacer la actualización correspondiente. Importante, quienes tengan registrado en su Sena Sofía Plus la tarjeta de identidad, o sea, están registrados con tarjeta de identidad y ya tengan su cédula, es importante tener el certificado con número de cédula. Para ello deberán enviarme al correo electrónico ancisar con 6z aguirre, @misena.edu.co copia del documento para yo remitirla a registro y certificación porque esa información si la cambia es el SENA. Entonces quienes tengan registrado todavía en Sena Sofía con tarjeta de identidad deben enviar copia del documento. La siguiente actividad inicial corresponde a saberes previos y el foro social. Entonces, el foro social lo podemos hacer desde este enlace. Vamos a foros y en el foro nos va a facilitar aquí en el foro social responder. Al darle responder nos lleva a la caja de texto y su participación se hará acá. Su participación aquí. ¿Listo? Perdón. Ahí hace su participación en el cual puede consignar las expectativas del curso, los proyectos de vida y gustos, las actividades de recreación que realiza, su experiencia profesional y otras actividades que considera que le ayudarán a que las personas de pronto le conozcan un poco mejor e igualmente la ciudad porque podría en un momento determinado colocarse en contacto con un compañero y desarrollar las actividades de manera conjunta. Tenemos el caso de Marian Camila Limas. Ella es estudiante de procesos contables y está en la etapa productiva. Diego Aguirre, ¿cierto? No es familiar, un saludo especial. No lo distingo, pero pues sería interesante. Espera aprender mucho en este curso, en el campo contable. Liliana Judith Malpica, igualmente trabaja en Sonar Plus SA, jefe de coordinación de punto de venta. Me imagino Tocansi Pa, Camila Andrea, Karen y otras compañeros y compañeras que están realizando su participación. Entonces, al dar su participación aquí, le damos responder. Al darle responder, él asigna un código de identidad de el enlace de la participación y aquí aparece. Entonces, aquí le podemos dar me gusta, ¿cierto? En este caso voy a borrarlo para que no me quede ahí. Vamos a dar acceso a Karen Oviedo. Muy bien, eso entre las actividades iniciales. Vamos entonces con el desarrollo de las actividades como tal, las evidencias del desarrollo del programa de formación. Ingresamos entonces a actividad 1, que corresponde a la semana 1. Cada uno trae la misma estructura, un material de formación, una guía de aprendizaje y el enlace para las evidencias. Lo primero que hacemos es aperturar la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje me indica que hay un solo documento. Clic aquí para descargar la guía de aprendizaje y en una ventana emergente aparece la guía respectiva. La guía corresponde a 3 partes. La primera tiene que ver con la introducción, ¿cierto? Y la segunda, la identificación de la guía.
en donde están los resultados de aprendizaje de la presente semana y la competencia. La competencia que se espera alcanzar es generar la información contable, financiera y fiscal según normas legales y políticas organizacionales. En este caso, el resultado de aprendizaje es reconocer la situación actual de las cuentas contables de una entidad en el registro de su actividad financiera. Se indica que esta guía debe desarrollarse en máximo 10 horas. Actividades previas, las que ya hemos venido indicando, tales como actualizar los datos personales, realizar el sondeo de conocimientos previos y presentarse ante el instructor y compañeros en el foro social, que ya lo vimos. La actividad que estamos desarrollando corresponde a qué son las cuentas contables. Hay una pregunta de reflexión inicial, ¿cierto? En donde indica que deberíamos responder cuál es la importancia de los procesos contables en la organización de las finanzas, tanto en una empresa como en la vida personal, ¿cierto? Entonces, consideramos que son importantes los procesos contables en razón a que son ellos, los procesos contables, los que originan los resultados o estados financieros que permiten conocer la situación económica de la empresa o de manera personal y de esta manera poder ser sujetos de crédito, sujetos de impuestos e igualmente también tomar decisiones respecto a la parte financiera y económica de la empresa. Si no tengo una información financiera respecto de mi actividad comercial o personal, pues difícilmente podré tomar decisiones con respecto a la actividad económica que desarrollo. Por ello debemos conocer las cuentas contables, ¿cierto? Ahora vamos a ver en el material qué son las cuentas contables. Estos espacios de videoconferencia lo que permiten es tener la interacción, no son calificables, no son obligatorias su participación, las grabaciones las pueden ver las veces que consideren necesario y estarán disponibles una vez terminada la videoconferencia en el término de unos 4 a 10 horas dependiendo de la congestión que de pronto pueda tenerse para hacer la transferencia a través de la página. Debemos participar del foro temático. Ahora vamos a ver cómo es la participación del foro temático. Hágalo. Es por ello que esta actividad está pensada para motivar la participación y desarrollar un encuentro académico e interactivo con los compañeros y el tutor, ¿cierto? A través de la conversación compartida debemos identificar las cuentas contables. Entonces, ¿cuáles son las diferentes cuentas contables que le permiten a la empresa y a la persona como tal poder llevar a cabo sus estados financieros? Entonces, hay cuentas del activo, pasivo, patrimonio. Algunos que ya han estudiado contabilidad la conocen y otros que vamos a empezar a tener conocimiento de las mismas en la medida que pueda hacerse básico. Y un taller, concepto de cuentas contables, ¿cierto? Se presenta un taller a fin de generar el concepto de cuenta contable, cómo se clasifica y una representación en catálogo de cuentas y esquema de cuenta T. Entonces, en ese orden de ideas vamos a el material correspondiente. Material de formación y material de apoyo. Aquí tenemos uno de 3. Estas son las instrucciones. Vamos a darle clic a la flecha derecha. Y aquí tenemos la normatividad y concepto de cuentas contables, la versión descargable y versión multimedia. Entonces vamos a darle clic en la versión descargable. Y aquí tenemos entonces la normatividad y concepto de cuentas contables. En el tercer aparte del material encontramos el
qué es la contabilidad básica, qué son las cuentas contables y la lista de cuentas. En esta lista de cuentas entramos al plan único de cuentas, importante y necesario para, obviamente, desarrollar todo el proceso de contabilización y conocimiento de las cuentas. Plan único de cuentas, puc.com.co. Ahora lo miramos más adelante. Sobre normatividad y concepto de cuentas contables. Entonces vamos a hablar sobre el material contiene el decreto 2649 y 2650, que es el marco específico de la contabilidad en Colombia. La ley 43 de 1990 sobre la parte de responsabilidades del contador. Y los 9 principios de contabilidad, ¿cierto? O principios contables. El principio de la entidad, negocio en marcha, periodo contable, enfrentamiento, conservatismo y criterio prudencial, costo, relación suficiente, unidad monetaria y de la consistencia, cada uno de ellos explicados en el material. Sobre el plan único de cuentas, ¿qué es el plan único de cuentas? ¿Cómo se estructura? Y el catálogo, que es los diferentes códigos que tiene el documento y permite a las diferentes organizaciones y personas naturales llevar a cabo sus registros contables de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa. ¿Qué es un esquema de cuenta T? Un registro de cuenta T. ¿Qué son los saldos en las cuentas débitos y créditos? Y cómo se clasifican las cuentas. En ese orden de ideas, vamos a ver el material. Indicamos que el 2649 reglamenta las normas del Código de Comercio en lo relacionado a la contabilidad y fija los principios y normas contables. El 2649, principios de contabilidad y normas de general aceptación en Colombia. ¿Correcto? Principios y normas contables del 2649. Es así como el 2650 hace referencia al plan único de cuentas. El plan único de cuentas, pues, podría usted de pronto que ingresa al mundo de la contabilidad indicar, hay un plan único de cuentas, ¿cierto? Pero este plan único de cuentas no es tan único, en el sentido de que en Colombia existen más de 12 planes únicos de cuentas. Único debería ser uno, ¿cierto? Pero en este caso se denomina plan único de cuentas para los diferentes sectores, principalmente aquellos que tienen a cargo una superintendencia. Entonces está la Superintendencia de Salud, tiene un plan único de cuentas para el sector salud, el transporte, el sector cooperativo, el vigilancia, las entidades estatales. Entonces hay más de 12, planes únicos de cuentas para llevar la contabilidad de acuerdo al sector en el cual se desempeña y la superintendencia a la cual pertenece. Aquí hablamos de 18, ¿cierto? Planes únicos de cuentas que se han determinado. En ese orden de ideas es importante ahora conocer, esta es una evaluación, hay que hacerle cruce, ¿cierto? De cuál corresponde a cuál. Y los principios contables, cada uno de ellos bien explicados del material que se hace la entrega para que hagan su lectura. El plan único de cuentas, entonces aquí tenemos para comerciantes, sector financiero, asegurador, cesantía, fondos de pensiones, departamento de cooperativas, cajas de compensación familiar, etcétera, etcétera. Lo que decíamos de los planes únicos de cuentas. ¿Cómo se estructura el plan único de cuentas? ¿Cómo está estructurado? Entonces, para aquellos que ya tienen conocimientos contables, será muy familiar el término activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos, cuentas de orden. En el caso del decreto, ¿cierto? En donde se lleva el plan único de cuentas, podemos indicar que está denominado el activo como todo el conjunto de bienes que tiene la persona para su disposición y que son de propiedad de la empresa
o de la persona, así haya tenido que adquirirlas a través de créditos. Pasivo son las obligaciones que tiene la empresa o la persona dentro del giro y desarrollo ordinario de su actividad personal o comercial. Y el patrimonio es la diferencia entre lo que tiene el activo menos las obligaciones, es decir, que efectivamente es lo que la persona o empresa tiene como propio. Existe la ecuación patrimonial en donde se indica que el activo siempre, aquí no falla esa formulación, siempre deberá ser igual el activo a la suma del pasivo más el patrimonio. Entonces, como ejemplo, si usted tiene un apartamento que en este momento tiene, o sea, lo compró en 200 millones y para la fecha tiene pago 150 millones de pesos, es decir, que de los 200 debe 50. Su activo serán los 200 millones. El pasivo será lo que debe, 50 millones. Y el patrimonio, es decir, lo que efectivamente es suyo, y en un momento de liquidación, pues trataría de recuperarse la totalidad de ese valor, serían 150 millones. Entonces, todo lo que usted tiene es el activo, menos lo que debe, es el pasivo, le dará el patrimonio. Lo que es igual a decir que todo lo que debo más todo lo que tengo es mi activo. Hay un error en algunas personas que dicen todo lo que tengo es mi patrimonio, ¿sí? Pero no le descuentan las obligaciones. ¿Mm? Entonces, lo que tiene es activo. Lo que verdaderamente es suyo es patrimonio. Es decir, lo que tiene menos las deudas es el patrimonio. Si todo lo compra de contado, ¿cierto? Entonces, hace su ahorro y compra de contado su vehículo, su apartamento, pues no tendrá pasivo. Entonces, por lo tanto, el activo será igual en ese caso al patrimonio. Los ingresos hacen referencia a las entradas económicas, ¿cierto?, que percibe la persona natural o empresa en desarrollo de su actividad laboral, profesional o comercial, ¿cierto? Entonces, estos ingresos son los que se indican y se obtienen a través del desarrollo de la actividad de la empresa. Los gastos son aquellos que se pagan, ¿cierto? Se incurren en desarrollo de ese objeto social o de mi actividad económica, ¿sí? Entonces, si usted es trabajador, sus gastos serán sus gastos personales y que paga con sus ingresos laborales. Si es un profesional independiente, entonces sus ingresos serán la prestación de los servicios como profesional independiente y los gastos corresponderán a esos los cuales usted incurre para el desarrollo de su actividad y obviamente estipular un ingreso como salario o sueldo con el cual usted a través del ingreso base de cotización hace sus aportes a salud, riesgos profesionales, pensión y en algunos casos entidades de cajas de compensación familiar en donde se encuentra incluido el ICBF y el SENA. ¿Qué son los costos? Los costos corresponden a aquella inversión directa en desarrollar un producto o prestar un servicio. Entonces, los costos de venta son aquellos que se hacen en la venta como tal, las comisiones por ventas, haría referencia a esa parte, o cuando no hago transformación de materia prima, o sea, no soy industrial, sino que soy comercial, entonces compro a un precio y vendo a otro.
los costos que me implica vender ese producto serían costo de venta. Producción, lo que tiene que ver con la elaboración del bien o prestación del servicio, y los costos de operación, también denominados como los recursos destinados a la administración, operación y funcionamiento de una organización, que en algunos casos los llaman también gastos administrativos. ¿Cómo está estructurado el plan único de cuentas o el catálogo de cuentas? Entonces, siempre tendrán un número. El primer dígito identificará la clase de la cuenta a la cual estamos vinculando la transacción, las dos primeras al grupo, las cuatro primeras a la cuenta y las 6 primeras a la cuenta. En ese orden de ideas, la número 1 será activo, la número 2 pasivo y la número 3 patrimonio. Estas cuentas hacen el balance general. Entonces, más adelante desarrollaremos un ejercicio sobre balance general y les quedará más claro este tema para aquellas personas que no tienen algún conocimiento en contabilidad. El número 4 corresponderá a ingresos, el 5 a gastos, 6 a costos de venta y 7 a costos de producción, ¿cierto? Estas cuentas, al hacerse el cierre anual, generalmente el cierre fiscal, dan el resultado de ganancia o pérdida de la empresa. Entonces, resultados de la organización. Ingresos menos gastos, costos y costos de producción da la utilidad o pérdida. Y las cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras se definen como lo indica cuentas de orden en el sentido de que registran operaciones que no pertenecen al desarrollo ordinario de las operaciones de la empresa, ¿cierto? No registra, por ejemplo, mercancía entregada en consignación y de pronto algunos litigios pendientes de definir, es decir, se hace el cálculo de alguna demanda que se tiene, pero no hay certeza aún de ella. Y con respecto a las mercancías en consignación, pues corresponden a bienes, ¿cierto? A activos de otras personas que nos han confiado para la venta y que nosotros no tenemos sino que contabilizar es el ingreso a favor de terceros y nos generan una utilidad respecto al costo al cual nos dejan. Es decir, si nos dejan, por ejemplo, un bien, un vehículo en consignación, el cual tiene un precio de venta de 60 millones y al venderlo me genera una comisión del 3%, ¿cierto? Pues al venderlo es cuando hago el ingreso de la comisión únicamente, más no del total del recurso. ¿Cómo se representa la cuenta T? Siempre habrá el nombre de la cuenta en la parte superior de la T. Contará con un lado débito y un lado crédito, también denominado debe y haber. Y sus movimientos, las cuentas pueden tener movimientos débitos o créditos y los saldos, dependiendo de la clase de cuenta, serán saldos débitos o créditos. Deberá ser, ¿cierto? Una cuenta del activo siempre su saldo será débito, salvo la cuenta que tiene que ver con depreciación. ¿Cómo se hace el registro de una cuenta T? Se debe debitar o se debe acreditar, se debe realizar el movimiento débito o crédito y el saldo corresponderá a la clase. Aquí tenemos un ejercicio más adelante sobre las cuentas. Entonces, resumiendo cómo se clasifican las cuentas, en reales, activo, pasivo y patrimonio, que son las de balance, reales o de balance, nominales o de resultados, que son las que agrupa a ingresos, gastos y costos, y de orden, que son aquellas que indicamos deudoras y acreedoras. Y en estas cuentas se registran documentos, documentos o bienes que no tienen una relación directa con la empresa en el sentido de su activo o pasivo y patrimonio. Vamos entonces a ver el plan único de cuentas.
En el plan único de cuentas encontramos cómo voy a buscar una cuenta, ¿cierto? Entonces ingreso a cuentas y en cuentas puedo colocar el número 1, ¿cierto? Al dar el número 1 me aparece activo y los grupos, ¿cierto? De la cuenta que dice disponible en versiones deudores y aquí voy bajando hasta llegar hasta valorización, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el activo? Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización son una fuente potencial de beneficios presentes o futuros, ¿cierto? Entonces, estos son los activos. Si le coloco aquí el número 2, me va a mostrar la descripción del pasivo, ¿cierto? Obligaciones contraídas por el ente económico en desarrollo del giro ordinario. Le coloco el número 3, el patrimonio, que me indica que el patrimonio son las cuentas, el valor residual al comparar el activo menos el pasivo, lo que hemos venido indicando en el transcurso de la sesión. El número 4, los ingresos, los cuales aquí hay clasificación de operacionales, no operacionales y ajuste por inflación. Si queremos ver qué son los operacionales, le damos clic y hay una descripción en donde me dice que los ingresos operacionales corresponden a la actividad que desarrolla la organización y comprende los valores recibidos o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios. Entonces, por eso está discriminado en agricultura, pesca. Nosotros manejaremos el tema de comercio al por mayor y al por menor. En este caso, el comercio al por mayor y al por menor me indica que registra el valor de los ingresos obtenidos en la compra y venta y reparación o mantenimiento de bienes o prestación de servicios, ¿cierto? Entonces, ¿de qué tipo de servicio estamos hablando? Entonces, aquí están las diferentes actividades, venta de papel, carbón, venta de juguetes, relojería, las diferentes opciones que tengo para desarrollar mi objeto social. Si vamos con el número 5, me hablará de los gastos, ¿cierto? La descripción de los gastos. El número 6, costos de ventas. El número 7, costos de producción. Número 8, deudoras. Y número 9, ¿cierto? Entonces, la clase del 1 al 9. Y si, por ejemplo, digo, voy a averiguar qué es eso del IVA, ¿cierto? Entonces, en el IVA, ahí va descontable, ahí va otra cosa, ahí va por pagar. Entonces, mire, IVA descontable, ¿cierto? Si quiero averiguar sobre ingresos, ¿sí? Entonces ingresos por cobrar, ingresos, método de participación, los ingresos como tal, ¿cierto? Si quiero saber cuál es la cuenta caja, entonces hay caja general, cajas menores, ¿cierto? Entonces, por nombre lo puedo ubicar, o si ya soy más especializado, entonces le digo el código y él me lo digita, lo digito el código y él me aparece el código que corresponde. Esto lo estaremos mirando en la sesión número 2 con el desarrollo de un ejercicio ya práctico respecto a la aplicación del plan único de cuentas. Entonces, actividades, ¿qué son las cuentas contables? ¿Cierto? La primera de ellas tiene que ver con responder en el foro identificación de las cuentas contables, ¿cierto? ¿Cómo hago la participación? Entonces, ingreso a través de foros o a través de evidencias, en este caso, ¿cierto? Evidencias de la semana 1. Vamos a la siguiente y le digo ver foro. Al ver foro me lleva al enlace respectivo. Identificación de las cuentas. Entonces vamos a responder, ¿cierto? En responder encontramos ya que algunos compañeros como el caso de Marian Camila, Diego Andrés, José David, ¿cierto? Entonces dice José David, son instrumentos de operación donde se asientan los activos, cuentas por cobrar, las principales características y cómo se clasifican. Karen dice que las cuentas contables es un instrumento que registra de manera cronológica.
Fidelina dice que una cuenta contable es un registro de un sistema contable. María Alejandra Polo indica que las cuentas están denominadas con el plan general de cuentas, ¿cierto? El plan único de cuentas es un listado que representa, Luciana. Entonces ahí tenemos todos y cada uno de ellos, ¿cierto? Que han dado respuesta. ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Entonces, puedo en el caja de texto dar la respuesta, ¿cierto? A la pregunta, así como lo han hecho los compañeros. O puedo tener un archivo, ¿cierto? En donde he dado respuesta y lo voy a adjuntar. Entonces, en este caso, adjunto el archivo documento y le doy responder. Al darle responder, me lleva directamente al código ya que me ha dado la plataforma que efectivamente hice el registro. Entonces, aquí está la respuesta y si quiero anexar, lo puedo anexar como si fuera un correo electrónico. La otra actividad, de acuerdo a la guía, entonces vamos a evidencias, estamos en evidencias, 2 de 3, vamos a la 3 de 3 y dice conceptos y cuentas. Vamos a ver evidencia y nos lleva a la plataforma de evidencias. Aquí en este enlace, en este caso tenemos a Fidelina que ya ha contestado. Podemos ver el detalle y en este caso sí es necesario hacerlo en un documento aparte. ¿Por qué? Porque se debe enviar a través de este enlace. ¿Sí? Vamos a ver la respuesta de Fidelina. Dice taller número 1, ¿sí? Que son las cuentas. Entonces aquí dice que hay una cuenta de débito de la cuenta T, los movimientos diferentes, ¿cierto? Que son las cuentas contables, el nombre de la cuenta, debe haber saldo, saldo, ¿cierto? Las cuentas nominales y algunas cuentas del plan único de cuentas. ¿Cómo está especificado? Cuentas reales o de balance. Y hace una ejemplarización de cómo contabilizar ingresos, costos, gastos y unas conclusiones. Entonces, al tener el archivo, ¿cierto? Ya desarrollado en Word, PDF o Excel, van a darle clic el enlace para evidencia. Enlace para el envío de la evidencia. Le va a llevar a un espacio en donde puede adjuntar el archivo. En este caso, como yo no tengo el rol de aprendiz, no me lo deja cargar, pero ustedes sí tendrán la posibilidad de hacer lo que hizo Fidelina, de adjuntar el documento correspondiente como si fuera un correo electrónico con un documento anexo. ¿Listo? A través de esta evidencia. ¿Cómo lo puedo hacer también? Entonces, estando en anuncios, ¿cierto? O sea, en la página principal, voy a foros. En foros igualmente hago el acceso al foro temático, le digo responder y en responder voy a dar mi respuesta. Responder y ya queda resuelta la actividad. ¿Sí? Entonces ya queda aquí su participación como lo ha hecho Marian Camila. Y en evidencias también lo puedo hacer. Entonces voy hasta evidencias. Evidencias ubico el taller conceptos y cuentas. Me lleva al enlace que antes habíamos visto, ¿cierto? Le doy clic en el enlace y cargo la actividad. ¿Listo? Entonces, esas serían las dos actividades para la presente semana. Para la semana siguiente, actividad 2, vamos a la guía de aprendizaje, ¿cierto? Descargamos la guía de aprendizaje y aquí ya vamos a encontrar
un ejercicio de mapa mental sobre contabilidad, mapa mental y aspectos de las cuentas del balance. Entonces ahí vamos a traer un ejercicio para poder hacer una aplicabilidad de la contabilidad. Preguntas, compañeros. Gracias por estar presente a José David, Karen, Patricia y Yanif. Si tienen preguntas pueden abrir los micrófonos sin ningún inconveniente. No, gracias a usted, profe, la información bastante clara. Pues eran como esas dudas. Porque Ok. uno a veces entra uno a la plataforma, pero realmente cuando no está acostumbrado pues a hacer esta clase de actividades virtuales, es como más Recuerde complejo. que esta actividad queda grabada, entonces la podrá ver las veces que considere necesario. Bueno, gracias, profe. Muy bien, Yanif. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco y quedo pendiente. Recuerden que pueden escribir sus dudas e inquietudes, como siempre, a mi correo electrónico que aparece en todos los anuncios, ¿no? ancisaraguirre@micena.edu.co, en donde podrán resolver las inquietudes. O a través del foro de dudas e inquietudes. ¿Cómo funciona el foro? Vamos a foros, ¿cierto? Y así como el foro temático, vamos a foro de inquietudes, le decimos responder y en el caso aquí va su duda aquí, le da responder y en términos de máximo 24 horas estaré respondiendo sus inquietudes. Aquí estará el espacio de dudas que ustedes planteen. Un feliz día para todos y quedo pendiente de continuar el proceso de asesoramiento y acompañamiento del programa de formación Cuentas Contables. Igualmente, profe, para usted. Gracias Patricia, gracias Karen, gracias José David. José David, un agradecimiento especial, estuvo puntual, fue el primero que ingresó. Buen día para todos.